Día de hoy ya a ver uno de los penúltimos temas, que es el arbitraje. Quienes asistieron a la conferencia de ayer se pudieron dar cuenta pues que el juez obviamente explicó ayer algunos temas, incluso pues para la forma de trabajo de ellos simplifican grupo coaligado con comité ad hoc, porque ellos pues los años han tenido esa forma de pensar, pero o esa forma de decir que es la forma correcta, pero ustedes escucharon ayer, pues que obviamente todo el procedimiento correspondiente que les hemos dado es el que realmente se utiliza. Y pues él explicó ayer hasta la huelga. Ya ustedes sabrán y ustedes comprenderán que pues obviamente una huelga ya viene el proceso correspondiente de que si de una u otra manera no estalla la huelga, pues obviamente sabemos cuáles son las repercusiones legales, pero también sabemos específicamente que necesitamos sí o sí, obligatoriamente, acudir al arbitraje obligatorio, porque vamos el día de hoy, vamos a ver lo que es el arbitraje obligatorio y el arbitraje potestativo. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Jóvenes? Hasta ahorita todo claro, licenciado, gracias. Todo claro, Lee, gracias. Gracias, Walter. Gracias, Eric. Bien, el día de hoy vamos a entrar a ver el arbitraje. Todos nos vamos al artículo 397 del Código de Trabajo. Bien, así como les dije, en la conciliación del arbitraje, pues yo tengo una definición que es una definición propia, pero que no es una definición absoluta. Sin embargo, si ustedes lo consideran, les puedo dictar esta definición y la pueden consignar ahí a un lado, a la par, como decimos coloquialmente, de el capítulo tercero. Así como la conciliación, se recuerdan que les dicté que es un procedimiento de resolución de conflictos colectivos de carácter económico-social en el que, van conmigo, se lo vuelvo a repetir, procedimiento de resolución de conflictos colectivos de carácter económico-social, en el cual se somete a la decisión del conflicto un tribunal de arbitraje. Lo que emite este tribunal de arbitraje es un laudo arbitral, es una sentencia, pero que dentro de la práctica, pues obviamente dentro de la legislación se le conoce como un laudo arbitral. Ya. Entonces, ya dentro de la doctrina, pues ustedes van a poder ver específicamente algunos aspectos. Pues aquí tienen en pantalla ustedes que es el mecanismo de carácter eventual por el cual las partes se mediará la voluntad, es decir, si existe voluntad, pues si mediara voluntad, someten el conflicto colectivo a un tribunal arbitral o obligatoriamente en los casos contemplados en legislación. Ahí es donde vienen las definiciones. Arbitraje potestativo, es decir, opcional, si lo someten o no, o arbitraje obligatorio. Y esas partes, pues obviamente ya las vimos desde el punto de vista, cuando vimos la conciliación, cuando vimos lo de la huelga, pero ahorita lo vamos a ver un poco más. ¿Cuáles son los caracteres? Pregunta de examen. Caracteres o características del arbitraje. No nos perdamos. Primer tema, ¿ya? ¿Y cuál es una de las características? Que va a tener como requisito esencial la voluntad de las partes cuando sea un arbitraje potestativo. Es decir, que finaliza la conciliación y dicen ellos, no, pues no podemos específicamente llevar esto nosotros solos, no tuvimos acuerdo en la conciliación y acordamos que nos vamos a ir al arbitraje. A eso se le llama un arbitraje eminentemente
potestativo, es decir, para acudir al arbitraje, pregunta de examen y pregunta de privado. Para acudir al arbitraje no necesariamente tenemos que agotar la fase de la huelga. Ustedes van a escuchar en la calle que dicen es que no puedes acudir al arbitraje porque no has estallado la huelga. Eso es mentira. Por eso es que está el arbitraje eminentemente potestativo, ¿ya? Y de igual manera, ya leímos específicamente en los requisitos de la huelga cuándo va a ser un arbitraje eminentemente obligatorio. Aquí, como segundo característica, y lo vamos a leer, el fallo arbitral o la sentencia, ahí está la definición: fallo arbitral, laudo arbitral, la sentencia, pues obviamente constituye el instrumento jurídico de normación colectiva. A través se obtienen nuevas y mejores condiciones de prestaciones de servicios y logrando conquistas laborales. Ayer, para los que fueron a la conferencia, el señor juez dijo un tema muy importante, que el solo hecho de emitir un laudo arbitral no necesariamente ya constituye un pacto colectivo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver más adelante que el pacto colectivo, para que sea un pacto colectivo como tal, aunque sea un laudo arbitral, debe de ir al Ministerio de Trabajo para su homologación. Eso es un punto de derecho, eso es un punto de tesis, perdón, en donde ustedes pueden plantear ahí la obligatoriedad de acudir a la vía administrativa cuando el laudo arbitral, pues obviamente ha sido negociado en sede judicial a través de un tribunal que la misma ley le otorga esa calidad. Entonces ya vamos a ir viendo específicamente ese tema. La sentencia arbitral permite fallar más allá de lo pedido, es decir, que reconoce denominada sentencia ultra petit. ¿Se recuerdan que ya vimos esto cuando vimos las características correspondientes en el artículo 403? ¿Alguien camina el 403, por favor, del Código de Trabajo? Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que imparten reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún conociendo cosas distintas de las solicitadas. Ahí paremos, por favor, Shirley, gracias. Es decir, en cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido, ojo, y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. A eso denominamos nosotros dentro de la legislación ultra petita. Eso si quiere, si gustan ustedes, anótenlo o consígnenlo a la par de su código, porque eso les va a servir cuando estén estudiando para los privados. Y aquí hay un tema muy importante con relación al arbitraje, que eso pues obviamente lo debemos de ver, y ya nos vamos a ir directamente al artículo 412, porque lo que vamos a leer, que eso es un tema muy importante, yo les rogaría por favor que el artículo 409 al 413, ustedes lo puedan leer, que son 4 artículos en donde va a aplicar, porque regula acá, disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje. Y de esa cuenta, regula el artículo 412, los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. ¿Y cuál es el derecho común, jóvenes? ¿Se recuerdan de eso? El derecho civil, licenciado. Así es, el derecho civil. Eso es un tema muy importante. De esa cuenta, estos son aspectos que obviamente ya lo saben ustedes. ¿Y lo saben por qué? Por los principios que hemos trabajado y hemos conocido del
derecho de trabajo, principios básicos de derecho de trabajo. Y el último aspecto de esta diapositiva regula la sentencia, es obligatoria para las partes por el plazo que dicho fallo determine. Aquí nos tenemos que ir directamente a lo que el señor juez lo dijo, ustedes se recordarán que obviamente tenemos que irnos a lo que establece la ley. Y el artículo 405 regula la sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine. Y cuando dice por el plazo que ella determine, es el plazo que ellos le puedan constituir o le puedan fijar. Pero nunca podrá ser a un año. Es un tema muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta, estimados compañeros. Y aquí ya viene lo que les expliqué. Dígame. Disculpe, licenciado, la violación a este último carácter de la sentencia obligatoria se ve a través de un conflicto jurídico, ¿verdad? No a través de una ejecución de trabajo, ¿verdad? Vamos a depender, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque va a depender. ¿A qué me refiero? Si es, ahí vienen, ustedes ya en civil ya vieron las ejecuciones, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya Así es, licenciado. Bueno, ¿y qué clases de ejecuciones hay? La ejecución, la vía premio, la ejecución común y las especiales. ¿Y cuáles son las especiales? La de dar, hacer y no hacer. Por eso le digo, ahí está, entonces sí lo maneja. Va a depender. Porque si supongamos que en el pacto colectivo se consigna y específicamente, porque ahí donde viene la negociación colectiva, si en el pacto colectivo se consigna y el incumplimiento a cualquiera de los artículos que regulan en el presente pacto, pago de prestaciones o pago de alguna compensación económica, si no se paga conforme a tiempo, forma, modo y lugar, o como regula el Código Civil en el 327, creo que es 297 al 98, cantidad líquida exigible del plazo vencido, de una vez se van a la vía ejecutiva. Pero si es un tema que no lo regula, ahí se nos vamos directamente, como dice Freddy, a un conflicto colectivo de carácter jurídico, porque obviamente se está determinando situaciones que pueden ser susceptibles de comprobar. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? A través de un juicio ordinario laboral. Por eso les digo que no hay tanto pero. No sé si quedó claro, Freddy. Sí, licenciado, muy claro, la verdad. Perfecto. Aquí hay un tema muy importante. Nos vamos, por favor, al artículo 397 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lea el artículo 397, por favor? Jóvenes. Artículo 397. El arbitraje procede, 1, potestativamente. A, cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Y B, cuando las partes así lo convengan una vez se hayan ido a la huelga o al paro calificados de legales. 2, obligatoriamente. A, en los casos en que, una vez calificados como legal, la huelga o el paro transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. B, en los casos previstos en los incisos A y B del artículo 243 de este código. Y C, en el caso que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código. Y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trate. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes al acordarlo deben reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en la misma o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación.
Gracias, Ashley, muy amable. Entonces, antes o después de la fase de conciliación. ¿Por qué creen ustedes que el artículo regula antes o después de la fase de la conciliación, jóvenes? ¿Se recuerdan que les he dicho que obviamente para acudir al arbitraje hay que agotar previamente la fase de la conciliación? ¿Se recuerdan eso? Pero ¿por qué creen ustedes que el capítulo regula eso? O el artículo regula eso. O van a decir ustedes, bueno, este licenciado se equivocó, nos explicó un tema, pero el código regula otra. ¿Por qué creen ustedes que regula antes o inmediatamente después del trámite de conciliación? Aprendamos a interpretar el sentido de las palabras. Alguien que me lo diga por qué creen antes. Porque no es necesario agotar la vía. Okay. ¿Por qué, Pablo? Si les sé. Ajá, dígame. El arbitraje es potestativo por voluntad de las partes, entonces inmediatamente se hace el arbitraje y no se agota la vía de conciliación. ¿Por qué? ¿Por qué, Ashley? Ahorita voy por ahí. Por voluntad de las partes, que en determinado caso automáticamente se vayan al arbitraje porque así ellos lo acordaron. Okay. Y yo les estaba explicando que obligatoriamente hay que acudir a la conciliación previo a acudir al arbitraje. ¿Se recuerdan de eso? Y aquí regula que obviamente pueden hacerlo antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. No sé, Freddy, no sé si entienden o me lo doy a entender con mi pregunta. Adelante, Licenciado, perdón. Dígame. Puede ser porque mientras estamos en la etapa de conciliación, si ya estamos viendo que no hay una solución, ya podemos empezar a tramitarlo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. ¿Freddy? Sí, yo también iba por la misma línea. Tal vez no, dice antes porque no se agotó completamente la conciliación, pero sí se dio inicio. Tal. Es fácil y sencillo. Durante la explicación que recuérdense que yo, como les dije, les voy a ir explicando por etapas y conforme el programa. Y cuando yo les expliqué la conciliación, pues obviamente les dije, es obligatorio, porque es obligatorio venir a acudir a la conciliación. Y ya venimos nosotros, y ayer escuchamos con el señor juez, que se convierte en un presidente del tribunal, que obviamente quienes pueden acudir a la conciliación y quienes pueden acudir al arbitraje. Arbitraje única y exclusivamente, los sindicatos. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque el código fue muy visionario o tuvo visión. Porque si nosotros venimos y vemos, ya explicándoles esto, y vemos que en la vía directa, vía administrativa, no tuvimos ninguna solución conforme lo que han aprendido a ver Vani y Santiago, la conciliación es vinculante o la resolución que emite el Tribunal de Conciliación es vinculante o no es vinculante. Yo recuerdo que había dicho que no era vinculante, pero que las recomendaciones que emitía el Tribunal de Conciliación sí podían ser como base para el Tribunal de Arbitraje para basarse o para la negociación. Algo así recuerdo. Sí, felicitaciones. Entonces muchos dicen, si la conciliación no nos va a emitir porque puede o no puede ser aceptado, mejor nos vamos directamente al arbitraje. Entonces, cuando ya se dé la conciliación, es decir, cuando se presenta el conflicto colectivo, en la primera audiencia, tal y como Freddy lo explicó, en la primera audiencia le dicen las partes al tribunal, señor juez o tribunal, en virtud de lo que regula el artículo 397, a usted le decimos y le manifestamos que es de nuestra voluntad irnos directamente al tribunal de arbitraje. ¿Por qué? O al arbitraje, porque de una u otra manera se van a ahorrar un proceso, claro, como de 15, 20 días. Tampoco se trata de que ellos vengan y no quieran ejercer su derecho de huelga, no, sino simplemente es potestad de las partes. ¿Ya? Entonces, acá hay un tema importante que se daba, y aquí está este mensaje. Comentario, el artículo 397 no fue reformado, por lo que esa norma no es congruente con la reforma que se hizo en el artículo 243, ya que el artículo 397 hace referencia a la literal del artículo 243 y actualmente esta norma solo contempla los incisos A y B, C y no el inciso D. Es el otro tema que deben de ver. Son preguntas que yo les hago. Entonces, cuando hablamos de
el arbitraje potestativo tenemos o tienen esas facultades. Entonces, ¿por qué les expliqué esto? Porque son preguntas eminentemente de privados que les van a ustedes. Y cuando se da acá el inciso, en los casos previstos, los incisos A y B del artículo 243, si nos vamos al artículo 243 de su código de trabajo, ya, A, B, C, y ustedes se dan cuenta, no tiene inciso ese artículo correspondiente. Entonces, al final, no tiene inciso D. Entonces, ahí lo que debemos de ver es específicamente las reformas, porque esa reforma ese aspecto fue declarado constitucional a través de los expedientes 898 y 1014-2001. Eso es algo que no se acuerdan en la legislación, pero por si en algún momento se les pregunta, ya tienen ustedes que responder. ¿Y cuándo va a ser, obviamente, potestativo el arbitraje? Lo que yo les explicaba cuando les finalicé de explicar la conciliación, que una vez haya estallado la huelga, es decir, cuando finaliza la conciliación correspondiente, se da la huelga, pero ellos dicen, miren, nosotros no vamos a estar a la huelga. O previo a acudir al trámite de la huelga, nos vamos directamente al arbitraje. Como hay voluntad de ambas partes, ¿ya? Lo pueden hacer, y por eso el inciso B regula cuando las partes así lo convengan, ojo, obligatorio, una vez se hayan ido a la huelga o al paro calificados de legales. Se debe de hacer o de realizar el procedimiento de la huelga y debe de establecerse la calificación si es legal o no, pero previo a estallarla, ¿qué es estallar? Ya tenemos la autorización judicial, ya el juez nos dijo que sí, ahora lo que nos queda es estallarla entre los 20 días siguientes. Entonces, previo a estallarla, bueno, ¿usted qué dice, señor patrono? Ya tenemos la autorización, entonces nosotros vamos a estallar la huelga. No, no se preocupe, nos vamos a ir directamente al arbitraje. Trámite del arbitraje. Todos, por favor, dígame. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a repetir por qué puede ser antes? No me quedó muy claro. Sí, con mucho gusto. ¿Se recuerdan ustedes que durante el transcurso, cuando yo les expliqué la conciliación, les dije que obviamente para votar, ¿quiénes pueden acudir a la conciliación? Los grupos coaligados, ya por medio de los comités ad hoc, los sindicatos, porque es un paso que deben de seguir previo a acudir al arbitraje, porque la conciliación, pues obviamente es un procedimiento judicial que deben de seguir o que debe seguirse para la resolución de conflicto colectivo de carácter económico y social. Eso lo tienen que tener muy claro ustedes, de carácter económico y social. Sin embargo, ya en la práctica, y como no habíamos llegado acá, pues no se los había explicado, se recuerdan que a ustedes les dije que era obligatorio, y es obligatorio, porque si hablamos de un arreglo directo, Pablo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sindicatos o grupos coaligados? A un grupo coaligado. Así es, y el grupo coaligado, ya ustedes lo escucharon con el juez ayer, y se los he explicado, los únicos que pueden negociar, o acudir, o negociar, que es la palabra correcta, un pacto colectivo, son los sindicatos legalmente constituidos. De esa cuenta es que el arreglo directo únicamente va a pasar los grupos coaligados, pero van a pasar también por ese procedimiento los sindicatos. Cuando hablamos de que una vez se pueden ir a los tribunales de arbitraje, estamos hablando de únicamente sindicatos legalmente constituidos. Entonces llegan los sindicatos y dicen, mire, si no hablamos y no logramos agotar la vía directa o no nos logramos poner de acuerdo en la vía directa, creo yo que no tiene sentido que nos vayamos a la conciliación si no tiene una facultad eminentemente vinculante y obligatoria. Entonces, se presenta o se ingresa al conflicto colectivo de carácter económico-social, se da la calificación de la demanda, del pliego de peticiones y todo lo correspondiente, se eleva se acepta para su trámite, se emiten las prevenciones y ya el procedimiento correspondiente. En la primera audiencia se le dice al tribunal de conciliación, a usted le mencionamos que conforme al artículo 397 es nuestra potestad irnos directamente al arbitraje. Pero como ambas partes están de acuerdo, el tribunal lo acepta. Eso se ha visto muy poco, pero sí es importante que ustedes lo tengan claro. No sé si quedó claro, Pablo.
Sí, licenciado, muchas gracias. Va. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien. El arbitraje son 4 o 5 pasos. Bueno, yo lo tengo en 5 pasos y lo vamos a trabajar ahorita. Por favor, todos con código en mano. Ojo, para el examen final no van a sacar código, porque me hacen trampa. Entonces, para el examen final, mejor si se aprenden el trámite del arbitraje, porque sí se lo voy a pedir, pero de memoria, porque solo les pregunte fundamento y su respuesta, y ahí copian todo. Y yo les comparto estos procedimientos, porque pues, ni modo, ¿verdad? Se los debo hacer. Nos vamos al artículo 398, por favor. Alguien que me lo lea. Artículo 398. En los casos de arbitraje protestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de sus divergencia, y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados para cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo perceptuado en el artículo 409, señalando lugar para recibir notificaciones. En caso no llenar en este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Ok, ese sería el paso número 1, que lleva 4 requisitos. 1, deben de someter, ahí le pueden poner A si quieren. 1, deben de someter al respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito, ¿ya? ¿Van conmigo? 1, someter al respectivo juez de trabajo y previsión social la petición. 2, por escrito y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. C, designación además, o designando además, perdón, 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409, ¿ya? Y D, señalando lugar para hacer notificaciones. Esa petición debe llevar esos 4 requisitos. Si no lo hace, el juez lo rechaza de plano. ¿A dónde se presenta? Dígame, Pablo. Licenciado, disculpe, se me trabó mi internet. ¿Podría repetir el paso, el numeral B? El numeral D, señalando lugar para recibir notificaciones. El B, por favor. El B, ¿sí? En donde regula y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. ¿Por qué donde están de acuerdo? Porque recordemos que en el arbitraje, ¿qué vamos a decir? No nos pusimos de acuerdo en la conciliación, supongamos que muy por cosa son 100 artículos y nosotros acordamos ya 80 artículos, no vamos a ir a discutir esos 20 artículos, esos 100 artículos otra vez, sino solo vamos a ir a discutir 80 artículos. Y aquí están en la pantalla, miren, contenido, motivos de su divergencia, puntos sobre los cuales están de acuerdo, designación de los 3 delegados por cada parte y lugar para recibir notificaciones. Esos 4 puntos son los que deben de respetar. Está en esta diapositiva. ¿Qué pasa si no lo hacen? El juez deberá ordenar que se subsanen los mismos. Paso número 2. Paso número 2. Ahí le pueden poner un número 2. Llenar todos los trámites anteriores el juez. Ojo, dentro de las 24 horas siguientes pueden marcar o un resaltador que ustedes consideren, procederá a integrar el tribunal. Lo mismo que el de conciliación, solo que ya en cuánto tiempo, 12 horas correspondientes y aquí estamos hablando de 24 horas. Paso 3, 401. ¿Me siguen? Licenciado.
Dígame a la orden. Dígame, Verónica. Ay, licenciado, es que mi internet se está trabando, pero no sé si podría repetir el paso número 2, por favor. Sí, el paso número 2 es el artículo 399. Gracias. Perfecto. Ya que está ahí, Verónica, léame el artículo 401, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubiere presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará... Paremos ahí, por favor, paremos ahí. Entonces, disculpe, Verónica, el paso 3 sería, una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente. Ese es el paso número 3. ¿Y qué impedimentos son los que se pueden presentar? Son los que específicamente ya encontramos. Ahí por eso vamos a realizar la integración de normas correspondientes. ¿Ya? Porque ya nos vamos específicamente a los procedimientos que establece la conciliación con relación a los impedimentos correspondientes. Y les rogaría, por favor, que puedan leer del artículo 293 al artículo 296, porque ahí regula el tema de los impedimentos, lo mismo que para la conciliación. Paso 4. ¿Van conmigo cuál es el paso 3? Sí, licenciado. Ok, gracias, Shirley. Alguien que me lea el artículo 402, por favor. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio, a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si le considera oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a resolución o sobre alguna de ellas. Gracias, Verónica. Todo ese artículo 402 es el paso número 4. Ese es el paso número 4. Paso número 5. Regresemos, por favor, al último párrafo del artículo 401, Verónica. Durante este lapso no admitirá recursos Disculpe, al último párrafo, a la última frase, el primer párrafo, perdón, donde segura se declarará competente, después de ahí. Se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. El paso número 5 inicia donde regula, se declarará, dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores, porque donde regula se declarará competente es el paso número 3. Esos son los 5 pasos del arbitraje. Si ustedes se dan cuenta, no hay mayor aspecto. Pregunta de privado. ¿Puede ser apelable el laudo arbitral? Sí, licenciado. ¿Por qué? Según el artículo 404. Así es. Leámoslo, por favor. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevará los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Ahí estamos. Aquí aplica lo mismo que ya explicamos en su momento sobre los impedimentos, las excusas y recusaciones. Y ahí nos vamos a ir al artículo 383, el artículo 400, que nos refiere a 383, 401, ahí era 401, puse 4011, que mientras la sustanciación del proceso no se va a recibir ningún procedimiento alguno. Entonces, aquí obviamente a resolver los impedimentos ya vamos a
avanzar por este proceso. El paso número 4, que les acabo de explicar, aquí está más detallado. Oír a los delegados separadamente o conjuntamente, es una facultad. Interrogar personalmente. De oficio o a solicitud de parte, ordenará la evacuación de diligencias que estime convenientes. O sea, es decir, puede recabar todas las pruebas, porque recordemos que es un tribunal de arbitraje que debe estar seguro. Si lo considera oportuno, es una facultad, es una potestad pedir a el Ministerio de Trabajo, pues obviamente algún dictamen técnico financiero, es decir, ¿usted cree que es viable esto, Ministerio de Trabajo, por esto y esto y esto? ¿Usted cree que sí, usted cree que no? Y la sentencia debe pronunciarse sobre las cuestiones de derecho y de aquellas que llevan implícito un interés económico social, porque obviamente así lo regula. ¿Cuál va a ser el contenido? Y así lo regula, es decir, por el procedimiento que estamos hablando y principalmente porque es un conflicto colectivo de carácter económico y social. El contenido de la sentencia, artículo 403, ya lo hemos visto. ¿Ya? Y aquí hay un tema muy importante. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? Recordémonos que esta sentencia como tal, aquí se va a plasmar específicamente la voluntad de las partes. En esa sentencia se va a establecer directamente lo que de una u otra manera solicitaron las partes. Es decir, se van a plasmar los artículos. Bien. Ese es un tema muy importante que yo quisiera que ustedes vean. Al finalizar esto, si nos da tiempo el día de hoy, les voy a trasladar o les voy a proyectar acá un pacto colectivo que yo siempre le digo a las personas. Si ustedes pueden encontrar el pacto colectivo de cuestión de trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que ese laudo fue negociado en el año 2013. ¿Ya? Entonces, ahí se los voy a consignar en un momentito. Pero para efectos de esto, pues obviamente, ¿qué debe de llevar? De conformidad con lo que estén pidiendo. La resolución por separado sobre las pensiones de derecho. Si es un pacto colectivo, lugar para lactancia, derecho de silla, guarderías, pago de transporte. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 403 regula que puede resolver el tribunal incluso si pidiendo o estableciendo situaciones que no pidieron. ¿Por qué? Porque si a juicio del tribunal dice, bueno, aquí hay 300 mujeres trabajadoras, de las cuales 150, nada más, tienen hijos, o es la mitad, y no hay una guardería, entonces puede venir y no es que se esté interfiriendo. Pregunta, por eso es que solicita los dictámenes técnicos y legales. Y coma, legales, no ilegales. Entonces, puede hacerlo de esa manera. No sé si quedó claro eso. Bien, están muy callados, muchachos. ¿Es obligatorio el laudo arbitral o asistente arbitral? Pues obviamente es obligatorio por el plazo que se determine en la misma o en la negociación. Pero si no se determina plazo, ya lo que ustedes lo escucharon ayer del señor juez, el plazo es de 1 año. Aquí nos vamos directamente al artículo 406. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 406. Las partes que se niegue a cumplir o que incumplan los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales, en tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueran trabajadores. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución, en lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fijen. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Está bien. Aquí venía la pregunta de Freddy. Creo que Freddy fue la que la hizo. En donde, ¿por dónde nos vamos? Nos vamos por un juicio ordinario. Freddy fue, ¿verdad? O por una vía ejecutiva. Aquí está. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez
su ejecución en lo que fuere posible. ¿A qué se refiere eso con su ejecución en lo que fuere posible? Si en el pacto, pues obviamente se ha estipulado lo que expliqué, que se tendrá como título ejecutivo en donde se solicita una cantidad líquida exigible de plazo vencido. No sé si me siguen la secuencia. Sí, licenciado. Bien. Dígame. Licenciado, yo tengo una pregunta, más bien una duda que ayer me generó el juez, que decía que el laudo arbitral no constituye un pacto, pero aquí este artículo está diciendo que sí puede ser ejecutado este laudo. Sí, Pero es lo ¿por que qué no? decía. Ahí viene es lo que acabo de explicar, es la integración de normas. Es lo que les expliqué hace como unos 20 minutos o 10 minutos, que el solo hecho de estar negociando un pacto colectivo o un laudo arbitral no constituye un pacto como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que enviarlo al Ministerio de Trabajo para que sea homologado. ¿Se acuerdan que les expliqué eso hace unos minutos? En donde desde el momento en que el Ministerio de Trabajo ya dé su resolución como tal, ya constituye un pacto colectivo. Si ustedes quieren como por el solo hecho, porque muchos se confunden y dicen es que está negociado ante un juez. Sí, pero la ley regula que debe de ser homologado por el Ministerio de Trabajo. No sé si se recuerdan de eso. Sí, licenciado. Entonces, por ejemplo, ahorita se los voy a poner. Vamos a ver. Vamos aquí. ¿Ven eso? Sí, licenciado. Bien, ahí regula. Todo pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre las partes deberá presentarse a la Televisión de Información, Registro de Archivos Oficialidad Mayor, cuando se trate del Departamento de Guatemala y en el interior de la República, en la Autoridad Administrativa de Trabajo más próximo. Entonces, aquí regula. En la solicitud debe señalarse el lugar para hacer notificaciones, certificación, documentos que acrediten, certificación expedida. Y aquí viene un tema muy importante. Un ejemplar de pacto colectivo firmado en todos sus folios por los integrantes de las comisiones negociadoras. Entonces, este mismo procedimiento se debe de enviar directamente al Ministerio de Trabajo. Y enviado al Ministerio de Trabajo, ya desde el momento en que se reciba, y aquí hay un tema muy importante, firmada la resolución por el despacho ministerial y refrendada por el oficial mayor, que es el secretario, deberá trasladarse el expediente inmediatamente a la sección de información para notificar a las partes. Entonces, el solo hecho de que se dé el laudo arbitral o la sentencia arbitral en la vía judicial no constituye ya un pacto colectivo como tal. O sea, realmente es la manera en que se negoció el pacto colectivo. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo, porque no se pudo negociar en la vía directa. Sin embargo, ya nos vamos directamente al artículo 52. Por favor, Pablo, léame el artículo 52. Voy, licenciado. Artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de la unidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero debe ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dejar constancia de que ella ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo... Ahí paramos un rato. El pacto puede, no dice debe, puede es optativo. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento. Entonces, lo que el señor juez quiso decir ayer es que sí, nosotros ya negociamos, pero la negociación per se como tal no constituye un pacto colectivo. Es que sí le faltó explicar eso al señor juez, pero comprendemos que es por el tiempo que no le dio. Entonces, al final,
va a ser pacto colectivo, Pablo y compañeros, desde el momento en que se presente y que salga ya emitida la resolución. No sé si me siguen la secuencia. Sí, licenciado, en mi parte ya lo entendí. Dígame, Edwin. Bueno, entonces, luego de esto, solo para rectificar, no constituye todavía fuerza como pacto colectivo, sin embargo, sí es título ejecutivo acordado por las partes. Eso había dicho, ¿verdad? Es un título ejecutivo acordado por las partes si así lo establece el pacto, pero si así lo establece la negociación, pero para que pueda surtir efectos como pacto, se tiene que ir al Ministerio de Trabajo. No sé si me explico. Sí. Y en el caso de que, bueno, me imagino, es lógico, ¿no? Si en el caso no lo acuerdan las partes, no constituye título ejecutivo, ¿verdad? Así es, porque, por ejemplo, ¿qué es el título ejecutivo? Por ejemplo, lo que muchos piden en el mes de diciembre. Es que nosotros queremos la mitad del aguinaldo como una prestación. Perfecto. Entonces, ahí se regula uno de los artículos y de común acuerdo establecen las partes que en el mes de diciembre o en los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, a todos los trabajadores se les otorgará una cantidad de dinero en concepto de diferido que corresponderá al 50% del equivalente al aguinaldo que reciban de manera anual. Punto, lo más importante. Esta cantidad de dinero, si no fuera pagada en su momento, constituye cantidad líquida exigible y de plazo vencido y se deberá solicitar su pago, si así no se hiciere, a través de una ejecución. Si eso lo regula Edwin y compañeros, esa es una ejecución, es un título ejecutivo, porque se demuestra. ¿Cómo se va a demostrar? ¿Cómo demostraría Edwin Román que no le han pagado ese dinero, Edwin? Perdón, Lick, se me entrecortó lo que decía antes, le estaba poniendo atención. ¿Podría repetir, ¿Cómo demuestra usted que no ha pagado, que no le han pagado el dinero? Bueno, con algún documento que acredite el pago, ¿qué le digo? Por ejemplo, un cheque o algo por el estilo. Un estado de cuenta. Mira, a mí no me han pagado nada, señores. Ahí nos podemos ir a un título ejecutivo. Entonces va a depender de cómo se trabaje. No sé si me va a entender. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, medios de impugnación. Esto está en los libros, eso no lo digo yo. Ya vamos a ver qué es lo que se puede impugnar. Las resoluciones dictadas dentro de los procedimientos colectivos permiten las impugnaciones judiciales. No sería inconcebible el carácter de no impugnar las resoluciones judiciales en el proceso colectivo, pues ello provocaría confrontar con los principios y garantías constitucionales y procesales. Recurso de revocatoria. En el momento de la resolución, si se dicta en audiencia, aquí nos vamos directamente, jóvenes, a los recursos que explicamos el semestre pasado en el derecho individual. ¿Se recuerdan de esos recursos, mis queridos compañeros? Artículo 365 y 366 del Código de Trabajo. ¿Qué recursos regula ahí? Revocatoria, nulidad, apelación, aclaración y ampliación y la apelación, porque el otro es la apelación específicamente, la nulidad. Entonces, esto lo tenemos claro, ¿verdad? Los recursos, ¿cuándo se van a interponer? Sí, licenciado. Bueno, entonces, con relación a los recursos, yo les rogaría, por favor, que ustedes puedan leer del artículo 365 y 366. La apelación correspondiente va en contra de las sentencias, ya lo leyó Pablo, 404 creo que era. La apelación va en contra de las sentencias y autos, el plazo para interponer dentro del tercer día, y este es el trámite de la apelación que ya vimos el semestre pasado. Aquí viene un tema muy importante. Y aquí nos vamos específicamente al artículo 367 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 404 ya regula el siguiente proceso. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo, se elevarán los autos a la sala de apelaciones, quien dictará la sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores. Y si lo vemos aquí, en este proceso,
¿En cuánto tiempo se va a emitir la sentencia, jóvenes? De la apelación en juicio ordinario laboral. ¿Se recuerdan de eso? No menor de 5 ni mayor de 10 días. Aquí está, la única diferencia es, aquí dentro de los 7 días posteriores a recibir los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor prever, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Aquí son 7 días, pregunta de examen. Allá es un plazo no menor de 5 ni mayor de 10. Aquí son dentro de los 7 días. Es lo único que cambia. ¿Me explico? Jóvenes están callados, me preocupa. Licenciado, ¿podría volver a repetir eso, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál? De por qué el plazo son 7 días. Porque así lo regula el artículo 404. El artículo 369, cuando es juicio ordinario laboral, regula específicamente que la sentencia de apelación se va a emitir en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10. Pero si nos vamos al artículo 404, establece que la sentencia se va a dictar dentro de los 7 días posteriores a recibido los mismos. Es decir, lo único que cambia es el plazo. Allá es no menor de 5 ni mayor de 10. Aquí es que no pase de 7 días. Es lo único. No sé si está claro, Miguel. Sí, ya, muchas gracias. Bien. Entonces acá está el esquema del arbitraje. El arbitraje potestativo, cuando las partes lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación, y cuando las partes así lo convengan. Presentación al respectivo juez, artículo 398, presentan el juez de trabajo presidencial por escrito lo que hemos estado hablando, cumple los requisitos, se da la conformación del tribunal, la audiencia a las partes, la sentencia, la apelación y el incumplimiento. Y si es un arbitraje obligatorio, pues obviamente por los requisitos que ya vimos, eso es lo único que cambia, la forma en cuándo se va a hacer obligatorio y cuándo va a ser potestativo, la presentación al respectivo juez, las excusas que establece el artículo 400 y después es lo mismo. Esto no me detengo yo a explicarlo tanto porque en teoría ya lo vimos. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, disculpe, ¿podría regresar al esquema? Sí, como tú. Gracias. ¿Quieren tomar el screenshot? Tómenlo. Porque no van a poder entrar código. Bueno. ¿Ya? Bien. El día viernes solo nos queda ver los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho y la ejecución y finalizamos curso, jóvenes. ¿Alguna duda? Dígame, Verónica. Licenciado, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva del esquema, por favor? Sí, con mucho gusto. Gracias. Dígame, Bresnev. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí. Con una consulta. El artículo 397 en el arbitraje obligatorio, en su inciso B, quedaría entonces, y en los casos previstos en los incisos A del artículo 243 de este código, Así debido es. a que la inciso B. Muy bien, gracias. Así es. Obviamente, ayer se los dijo el señor juez, se los dijo el señor decano, se los dijo el doctor, y se los he dicho yo siempre. Lean, no se queden con lo que yo les digo, porque aquí obviamente es una pincelada. Gracias a Dios, si nos da tiempo el semestre para finalizar curso. Es más, las clases cuando terminan, muchachos, el próximo viernes, ¿va? Así es, Lee. Vamos a terminar una semana antes. Entonces, al final, el día viernes, vemos esos dos aspectos y ya no los molesto. ¿Alguna duda, mis queridos amigos? Todo claro, Lee. Gracias. Bien. Entonces, si Dios nos da la vida, nos miramos el día viernes a las 4 de la tarde. 4 menos cuarto, ¿eh? Y ya para culminar, primero Dios, el semestre.
¿Les parece? Muy bien, licenciado. Vale. Dios me los bendiga. Gracias a todos los que llegaron ayer. Fue una bonita tarde, una bonita experiencia, una bonita actividad académica que no hubiera sido posible sin la presencia de ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muy amable, licenciado, gracias.